Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor y cineasta Javier Ponce Gambiracio para hablar de su más reciente novela, Lo tenemos levantados el Señor. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias. Es una novela que realmente he disfrutado mucho, me he reído, pero también he reflexionado porque eh, me parece que es una novela que te plantea muchas, digamos, muchas aristas por las cuales entrarle, ¿no? Es decir, es una novela que plantea, me parece, según mi lectura, ya tú me corregirás, críticas a la religión, críticas a la homofobia, críticas al statu quo, digamos, ¿no? O lo políticamente correcto, o a ciertas cuestiones que vienen de la sociedad que ya podrían resultar obsoletas. Es decir, hay muchas críticas, pero de un tono de humor, en un tono de parodia por momentos, que la hace realmente fascinante. Cuéntame un poquito sobre el proceso de... Bueno, la comedia pues es la mejor manera de hacer una crítica, ¿no? Porque si haces una crítica o te pones a hablar en serio, nadie te lee, nadie te escucha. Entonces, la comedia siempre ha sido una manera de contrabandear el pensamiento o contrabandear las dudas en todo caso, ¿no? Mis críticas, más que críticas, son dudas, son como tomar distancia sobre ciertas cosas que ahora todo el mundo toma por ciertas, como posturas políticas o posturas religiosas o posturas sobre ciertas cosas. Yo dudo, y hay uno de los personajes, que es la muñeca, que es quien narra el rodaje de esta película, que ha pasado por todas las ideologías, ¿no? Y en todas se ha sentido estafada. Entonces, es un poco una novela acerca de la estafa, de la desilusión, ¿no? De mirar el fondo de las cosas, cómo te las venden por fuera muy bonitas y a la hora que te las llevas a tu casa o que quieres aplicarlas o que quieres que las cosas comiencen a funcionar, ya no funcionan, ¿no? Sea de un lado o del otro. Claro, justamente eso es lo que quería anotar, ¿no? El hecho de que a partir de la novela uno se genera cuestionamientos, digamos, que más que sea una crítica, como tú dices, es la oportunidad para cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y ponerlas en duda, como señalas, ¿no? Sí, a mí hay una imagen que me gusta, que es tirar una piedra a la vitrina de los museos y sacar el objeto y ver qué cosa estamos recordando y qué somos y de qué estamos construidos, ¿no? Cuál es nuestra identidad un poco. Por eso también se juega mucho con los contenidos culturales peruanos, ¿no? Esta es la primera vez que escribo una novela con una ubicación geográfica determinada, que es el Perú, y que es justamente Cusco también, ¿no? Que es un poco el emblema y la imagen que el Perú quiere vender para afuera. Entonces, un poco a partir de ahí, cuestionarnos y decir cuánto de esto es cierto y cuánto de esto sigue siendo actual y cuánto de esto es una farsa, y una farsa que nos hemos creído todos, ¿no? Y que se alimenta en los medios y que se alimenta en la educación y que se alimenta simplemente por repetición, como que te aprendes la moral de memoria y simplemente no la cuestionas, ¿no? No es que yo vaya a proponer un modelo o una lectura determinada o acertada, simplemente yo cuestiono, ¿no? Yo tiro a la piedra y digo, a ver, qué cosas siente cada uno respecto a esto, Exactamente, ¿no? Digamos que cada lector ya puede sacar sus propias conclusiones, sus propios cuestionamientos también, ¿no? Porque una de las cosas maravillosas del arte es que no solamente cuestiona nuestro entorno, sino nos sirve para cuestionarnos a nosotros mismos también cómo estamos entendiendo ciertas cosas de repente. Sí, no es propaganda. Claro. O sea, la novela no es una propaganda sobre una postura política o una postura religiosa, tampoco es antirreligiosa, simplemente es, a ver, esto que nos ha construido nuestra identidad política, nuestra identidad nacional, nuestra identidad religiosa, quiénes somos, a ver qué cosa hay atrás, ¿no? Y es un poco sobre cuál está erigido. Y por eso es que se narra un rodaje. ¿No? Por eso es que no se narra la película desde afuera como espectador, sino desde adentro, cómo se construye, ¿no? Y entonces revelo todo lo de estafa que tiene el cine. El cine te vende pues una imagen siempre edulcorada y maravillosa del amor, y luego tú vas a tratar de que esa imagen que te vendió el cine sea realidad en la vida y no funciona. No funciona ni siquiera el cine porno, no funciona Disney, no funciona el cine. Todo lo que nos han vendido es una mentira, ¿no? Que luego es inaplicable en la realidad. Entonces es un poco también una novela decepcionada. O sea, la narradora, que es una travesti, está decepcionada del cine y lo desnuda. Claro, y además hay un juego fascinante que es justamente lo que mencionas, ¿no? Se relata, digamos, el detrás de cámaras de un rodaje, ¿no? Es decir, y hay un momento en el que aparecen la película en sí, ¿no? Los personajes, los actores en el papel de sus personajes, teniendo los diálogos, ¿no? Y luego hay cambios con la realidad, los personajes
hablando sobre la película, por ejemplo, o temas que son muy parecidos. Me parece un juego muy interesante que incluso va más allá de lo cinematográfico, ¿no? Claro, porque para que el cine fuera real tendría que ser una sola toma, pues, ¿no? Claro. Que no repitas. Entonces, la premisa de esta película, que se graba en Cusco, es vamos a hacer los últimos días de Cristo en Cusco sin repetir las tomas. Tiene que salir toda la primera. Pero claro, a la primera nunca te salen las cosas bien, ¿no? Siempre, Claro. siempre se mete una vendedora de artesanías, te equivocas, Claro. o de pronto te sales del personaje y ya no comienzas Exacto. a hablar como el actor, Exacto. sino como la persona que está detrás del personaje. O se mete la directora. porque Se hay mete una- la directora y se ponen a hablar y de pronto en algún momento hablan de mí como autor, ¿no? Y al final incluso hay un personaje que me propone a mí, oye, escribe esta novela, ¿no? O sea, hay varios niveles de lectura y justamente ahí está lo divertido, que en Claro. ningún momento puedes prever qué cosa va a suceder con los Claro. personajes, ¿no? Incluso hay una parte que me pareció muy, muy bacán, que es que los dos personajes conversan y uno le dice al otro algo así como no nos hagas perder el tiempo o algo parecido, Ujú. no recuerdo muy bien. Pero otro personaje le dice, ¿nos? Si solamente estás tú. No, mira hacia arriba, está el lector, Claro. ¿no? Porque claro, son parte también de un libro. Sí, porque, o sea, se juega con los metatextos y los metalenguajes. Justamente es un cine, pero no es un cine, sino también está el rodaje, también está la historia de los personajes que han vivido antes para ver cuán dañados o chiflados están para terminar formando parte de este grupo. Y también está eso, ¿no? Que finalmente todo esto termina dentro de un libro de papel con un lector que lo está leyendo, ¿no? Entonces, un poco que se revela todos esos niveles de narración, pero es parte del juego, pues, ¿no? Es parte también de desnudar el mismo acto literario. Claro. Y hablando del acto literario en sí, ¿cómo fue el proceso de escritura o casi montaje, diría yo, de construir esta novela tan aparentemente compleja en estructura, ¿no? Por esos niveles que hay? Parte de una novela que publiqué en España en el año 2003, hay un personaje que se llama Divina Lima. Esa es una novela que se llama Un trámite difícil, y hay un personaje que se llama Divina Lima, que es la travesti más bonita de la ciudad, que cuenta que cuando era joven se hizo famosa interpretando a la Virgen María en una película dirigida por Almudena Sombrero. Y entonces esta es la película, dirigida por Almudena Sombrero, en la que la Virgen María es interpretada por una travesti, ¿no? La travesti más bonita de la ciudad. Y entonces a partir de eso, digamos que a partir de esa anécdota cuento el rodaje de la película, porque tenía justamente que develar cómo era esta historia del cine por dentro, ¿no? Uh-huh. Claro, y además la figura, como dices tú, se está filmando los últimos días de Cristo, pero ambientada en otro contexto y que además justamente sirve para hablar de otros temas, ¿no? Como el de la homofobia, por ejemplo, que te comentaba, o el tema de ciertos conceptos políticamente correctos, ¿no? Sí, políticamente correctos y políticos también, ¿no? Y se critica básicamente el hecho de que para ser felices pues necesitamos ser libres, y para ser libres necesitamos que haya justicia. Y si no hay justicia no se puede ser libre, ni se puede ser nada, ¿no? Y básicamente esa es un poco una crítica también a lo que puede suceder en la actualidad, ¿no? Que finalmente la justicia no es solamente que si yo cometo un delito voy preso, y que si tú cometes un delito tú vas preso, Claro. sino esencialmente que si no cometo un delito yo no vaya preso, ¿no? Que no me pase Claro, nada si no he cometido un delito. Y entonces básicamente el personaje principal le ocurre eso, y hay ese cuestionamiento con Caifás primero, que es quien lo entrega a Pilatos, y finalmente la discusión con Pilatos también, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu ejercicio de la libertad y tu idea de la justicia, ¿no? Pero claro, todo en burla, todo en esta situación medio extraña en la que los personajes se salen, en el que Jesús es interpretado por un chico que se llama Javier Ponce, que es ateo y que es gay, que es un poco como sería yo, pero hace unos años. Y también se sale del personaje, ¿no? Se sale de Cristo y de pronto le gusta el chico Barrabás, porque entonces que está interpretando a Barrabás, ¿no? Claro. Porque además no queremos espolear, pero hay un
giro en la historia, digamos, conocida. Sí, la historia va girando constantemente, ¿no? La historia va girando constantemente y se va un poco deformando la historia que todo el mundo conoce. Es como volver a contar la Caperucita Roja que todos conocemos, pero al revés, ¿no? Con historias que se van metiendo y con cosas que vas forzando y finalmente no te va saliendo como querías, ¿no? Y un poco como que todo se va a la mierda. O sea, es un poco esa historia, esa idea, ¿no? Claro. Pensaba un poco en el hecho de la escritura misma, ¿no? Porque tú eres cineasta, pero también eres novelista, haces ficción a través de la literatura o de la escritura, ¿no? Y pensaba en una parte en la que se dice que uno de los personajes dice que escribir literatura, ¿no? O mejor yo me preguntaría, ¿por qué escribir literatura? ¿No? Hay un personaje que dice para cubrir la ordinariez, ¿no? ¿Tú suscribirías esa frase? Es decir, ¿es uno de tus motivos por escribir? Yo escribo para divertirme y porque finalmente hacer esta película en cine sería dificilísimo. Y así como hay gente que adapta las novelas a las a películas, yo adapto las películas que no puedo hacer a la novela, ¿no? Entonces un poco he escrito esta novela porque me hubiera gustado hacer la película. Pero yo cuando hago cine no hago ficción, yo hago documentales. Entonces yo no manejo el lenguaje de ficción. Es un lenguaje completamente distinto. Entonces me pareció divertido, pero además la literatura lo que me permite también es jugar con estos varios niveles. Hacerlo en cámara hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Me permite eso y efectivamente pues combatir la ordinariez es convertir lo aburrida y lo chata y lo terrible que es a veces la realidad, ¿no? Y eso te permite un poco escapar. Claro, otra cosa que me pareció interesantísima es cuando hablan de transvestismo del lenguaje, ¿no? Cómo a partir de ciertas cosas de lo que ahora podemos llamar políticamente correcto, el lenguaje ha ido mutando, ¿no? Ya no llamamos a las cosas como antes, las llamamos de otra manera para tratar de no ofender, digamos. Sí, y para tratar de reescribir la historia, ¿no? Entonces ya no hablamos de terrorismo, sino de conflicto armado, ya no le dices negro, sino le dices afroperuano, pero lo sigues definiendo a partir del color de su piel, o sea, todo es una cosa, todo es una farsa. Claro. Vamos a recubrir esto de un papel doradito para ver si nos lo tragamos y tratamos un poco de que la gente se posicione frente a este horror de una manera distinta, ¿no? Y cambiamos de diablo a uno nuevo para que la gente focalice sus odios en tal cosa y nos hacemos los locos frente a los asesinatos que nosotros cometimos. Entonces, sí, hay ese travestismo del lenguaje y ese travestismo político en general, ¿no? Lo interesante es que la narradora de la novela ha pasado por todas esas posiciones políticas. Ha sido parte de movimientos extremistas, ha sido parte de sectas medio pachamámicas, ¿no? Así, de la energía, ha sido parte también de la izquierda, ha sido parte de la derecha, un poco parte de todo, ¿no? Y al final termina básicamente explotando de qué cosa soy yo, qué cosa estoy buscando, ¿no? Es un poco una mujer que se hunde perpetuamente, ¿no? Y busca tablas de salvación. Claro, otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de que si bien dentro de la novela hay un personaje que es Javier Ponce, que es el actor que hace de Jesús, no está narrada la novela a partir de él, ¿no? Está narrada a partir de esta otra mujer. Sí. Y además Javier Ponce lo trato muy mal, ¿no? Igual que en la novela anterior. Yo me burlo de Javier Ponce y me parece que es un estúpido, que no tiene nada claro y que todo lo que dice está muy mal, ¿no? Y parto de eso también un poco porque yo tampoco tengo muchas cosas seguras. Yo lo que más tengo son dudas y justamente la muñeca lo que está tratando es de buscar a alguien que le asegure cuál es la verdad. Y eso es uno de los errores que a veces cometemos, ¿no? Buscar un líder que nos dé la verdad, cuando en realidad no hay una verdad absoluta y lo que tenemos es que asumir nuestras propias certezas y también asumir que sobre ciertas cosas tenemos dudas, ¿no? Porque comprarse los paquetes por completo es de gente idiota, pero lamentablemente lo que más hay es la idiotez, ¿no? Entonces, justamente lo que capitalizan los líderes, los nuevos mesías y todos estos personajes que terminan aparentando que van a ser los salvadores después de la situación, ¿no? Un poco para terminar, tú eres, como decías hace un momento yo, cineasta y novelista. Te iba a preguntar cómo manejas ambos registros, pero intuyo que no debe ser difícil porque justamente por el lado del cine, digamos, tu interés va más por lo documental, digamos, ¿no? Y más bien en la literatura es la ficción, digamos, son como, me imagino que la tienes clara, cuando tienes un tema, este es un tema para un documental y este es un tema para jugar con la literatura. Sí, algunas veces igual he sido periodista en una época, ¿no? Y he colaborado con algunos medios, entonces tampoco es que escribo siempre solamente de ficción, ¿no?
y alguna vez he hecho también algún cortometraje de ficción, pero soy básicamente, sí, tengo esas, las áreas separadas, ¿no? Y en la literatura me permito poseerme de voces ajenas para decir cosas con las cuales a veces estoy de acuerdo y a veces no. Entonces también un poco como que me travisto del personaje, lo he hecho siempre he usado la primera voz, ¿no? Por eso me es fácil hacer diálogos, porque siempre he hablado en primera persona. A pesar de que los personajes sean femeninos, sean gordas, cantantes de ópera, soy yo el que estoy hablando en primera persona, ¿no? Entonces eso también me divierte, porque además me puedo dar el lujo de contradecirme, de mentir, de estar equivocado, porque si uso el narrador omnisciente que pretende saberlo todo, pues meter la pata, ¿no? Y puedes decir a eso, suscribes lo dicho, ¿no? Yo no suscribo nada, son los personajes que hablan, que dicen las cosas, entonces claro, me permito eso. Pues. Exactamente. Y al mismo tiempo eres todos los personajes, de alguna manera, como diría Flaubert, ¿no? Sí, y además lo divertido es que son partes de uno. Exacto. Que se meten ahí, y ahora lo que hay que decirle a la gente es que es una novela en la que se van a morir de la risa, pues es una novela muy divertida, en la que se cuenta este rodaje desquiciado, como has dicho, en los últimos días de Cristo, pero filmado en el Cusco, ¿no? Es un poco ya, a partir de ahí todo es una aberración, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Se han quedado varios temas que me gustaría haberte preguntado, pero bueno, el tiempo es cruel. Así que amigos, estuvimos con Javier Ponce Gambiracio, con el que hemos conversado sobre su más reciente novela, Lo tenemos levantado hacia el Señor, que ya lo pueden encontrar en las principales librerías y yo se las recomiendo, es muy divertida. Gracias.